Te felicito por estar en esta clase y quiero que continúes viendo lo que corresponde a la difuminación de la línea frontal, ese difuminado que tantos queremos y que normalmente cuando tomamos las medidas tratamos de que cuando dibujamos esta línea no quede marcada, pero al final, si ese es nuestro propósito, a la final terminamos marcando la línea más de lo que queremos. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Primero, tratar de que esta parte de acá de la línea frontal no la marquemos en puntos de esta forma, o sea, es decir, no hacer esto. Esto es lo que normalmente se venía haciendo en las técnicas pasadas. Lo que vamos a hablar ahora es cómo hacer que esta línea frontal quede difuminada, quede más abierta y que quede más clara que el resto de la micropigmentación en la cabeza. La clave está primero en la aguja, entonces vamos a seguir trabajando una aguja de 0,4 RL, ¿cierto? Eso quiere decir de 3 puntas. Bien, eso es lo que vamos a trabajar, seguir trabajando 3 puntas pero con un calibre 0,4. La clave está en el calibre. Ese calibre 0,4 es el que vamos a trabajar en esta área del frente, esta línea frontal. Los puntos ya te los voy a explicar cómo hacerlos. Y detrás, en esta zona que hay acá, 2 dedos detrás de esa línea, vamos a seguir trabajando con una aguja 0,603 RL. ¿Qué hace la 0,6? Me aumenta un poco el calibre, la diferencia no va a ser mucha, pero va a influir muchísimo en la sombra que vamos a trabajar en esta área del cuero cabelludo. Esta área la vamos a trabajar un poco más oscura que la línea frontal. Si notas acá, esta parte de acá va a quedar muy clara. Va a tener puntos, pero esos puntos van a ser mucho más claros. Ahora, ¿cómo hacer para que estos puntos, además de que el punto del 0,4 es más pequeño, sea más claro? La clave va a estar también en el pigmento. La relación del pigmento que veníamos trabajando siempre era el mismo para todo el cuero cabelludo y teníamos una cabeza muy plana, muy 2D. La intención de esta clase es que tu cabeza, las cabezas que vas a hacer de ahora en adelante, van a tener 2 hasta 3 contrastes de tono y hasta 3 tipos de puntos en el cuero cabelludo. Entonces, el pigmento normalmente en una piel muy clara, sobre todo para los europeos, para la gente que vive en el norte de América, la gente que vive arriba en el norte, en cualquier parte de Europa, la piel es muy blanca, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el pigmento negro. Ese pigmento negro en una piel muy blanca tiende a ponerse azul o se ve muy oscuro y con el tiempo se sube demasiado. Como ya sabemos que a futuro el pigmento se oscurece o se pone muy azul, tenemos que mirar a futuro cómo voy a querer yo que este pigmento en el cuero cabelludo a lo largo de los años se vea claro, se vea como el folículo recién rapado. Entonces, para lograr eso, vamos a buscar que el pigmento tenga 2 y hasta 3 preparaciones dependiendo de la etapa en la que estemos. La preparación para la línea frontal, que es la que nos interesa en este workshop, es primero, en una piel blanca siempre vamos a trabajar el mismo mililitro de pigmento, ¿cierto? Pigmento negro para toda la cabeza en general, pero para la línea frontal vamos a trabajar bien sea de 2 formas, la mitad, es decir, el 50% del pigmento mezclado con el agua que vamos a trabajar para distribuirlo única y exclusivamente en el área de la línea frontal. En esa distribución de estos puntos deben ser más claros que el resto de la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Bajamos el pigmento con la misma cantidad de agua que estemos trabajando o manejamos la misma cantidad de 1 mililitro de pigmento negro pero aumentamos el agua. Es decir, en una piel muy blanca nosotros tenemos una relación de 1 mililitro de pigmento por 21 mililitros de agua, ¿cierto? De agua destilada. En una piel blanca normal como la mía. Pero si la persona es muy blanca, vamos a trabajar el doble de agua, es decir, 42 mililitros de agua para una persona que es muy blanca. ¿Eso qué quiere decir? Que el pigmento va a estar muy lavado.
va a estar muy claro y eso nos conviene para una persona que es extremadamente blanca, el rubio, el mono como le decimos en Colombia. Ese rubio necesita 42 ml de agua, sería lo ideal para él. Ahora, si la persona es muy morena, comienza a tener un tono más oscuro, pues vamos jugando con el agua y con el pigmento. ¿Qué te sugiero? Que mientras estés trabajando en la cabeza, vas a hacer unos puntos de prueba por acá atrás donde la cabeza es más oscura, donde vamos a hacer los puntos más oscuros con el pigmento normal. Vamos a hacer unos 4 o 5 puntos y limpiamos y miramos si ese tono es el que nos conviene. Si vemos que no nos conviene, hacemos nuevamente la mezcla y hacemos otros 4 o 5 puntos hasta que demos con un tono que sea muy claro. Y ese es el tono que vamos a aplicar, el que hayamos elegido o el que nos haya mostrado los puntos. Como esta área va a ser más oscura, no te preocupes por esos puntos claros porque no se van a ver. ¿Qué vamos a hacer también? En la línea frontal tenemos que trabajar la distancia. ¿Qué distancia hay entre los puntos? Es decir, esta distancia que hay entre puntos debe ser abierta. ¿Qué tan abierta? Vamos a trabajar 0.2 milímetros aproximadamente. 0.2 milímetros, es decir, muy amplios. En la cabeza se ven muy amplios. ¿Que se ve muy grandes? Sí, no importa. Ahora, la maniobra o el movimiento que vamos a hacer no son puntos uno detrás de otro. Vamos a trabajar puntos en zigzag, es decir, un punto aquí, otro acá y otro acá. Es decir, que los puntos van a hacer esto. Se va a ver como una especie de triángulo en toda la línea frontal. Entonces hacemos primero los puntos como lo veníamos haciendo, pero aquí en el centro vamos a hacer un punto aquí, otro allá, un punto aquí, otro allá, un punto aquí y otro allá. Eso va a hacer que los puntos sean muy difuminados en esta área. Y en la segunda y tercera sesión vamos a ir modificando detrás de esa línea. Estos puntos acá van a quedar muy abiertos porque no nos interesa que quede marcado, es prácticamente un trabajo interminado en esta línea frontal. Detrás de esa línea frontal ya comienzo a juntar los puntos con el mismo movimiento. ¿Cuál es el movimiento? El movimiento es este, zigzag, arrancando de atrás hacia adelante, es decir, que hacemos un punto aquí, un punto acá, un punto aquí, un punto acá, y así de esta forma vamos terminando en zigzag la cabeza. Y no lo vamos a hacer como en el resto de la cabeza, que trabajamos de esta forma. El zigzag lo trabajamos así. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. En este caso, en la línea frontal, solamente lo vamos a hacer subiendo. Entonces, puntos hacia arriba, desde la parte de atrás de la cabeza hacia adelante, encontrándonos con la línea frontal. De manera que los puntos van a ir en esta dirección, de atrás hacia adelante. Y tratando de que toda esta parte quede muy abierta y muy difuminada. Después de eso y después de esta clase, pues nos vamos a ir a preparar el pigmento. Vamos a trabajar, en este caso, el pigmento de Celeste PMU, que es nuestra marca, y vamos a trabajar y preparar el pigmento en nuestro consultorio para que sea adaptado al tipo de piel que tengamos en ese momento. Siempre vamos a buscar el pigmento Carbon Black. Carbon Black, no importa la marca. El mismo pigmento se utiliza en todas las marcas de micropigmentación capilar. Siempre utilizamos la base Carbon Black CI 77266. Así que vamos a preparar el pigmento.